La clase siguiente introduce el concepto de archivos. Vamos a comenzar viendo archivos de texto, es decir, archivos de texto plano, archivos comunes que podemos ver con el explorador de Windows o con cualquier editor de texto plano. Podemos crear un archivo con un texto determinado y veremos hoy directamente sobre una aplicación de qué manera podemos manejar un archivo de texto. Manejar un archivo de texto significa crearlo, abrirlo, agregar datos, eliminar datos, borrar. Todas esas instrucciones las podemos manejar desde un archivo de texto. Previo a eso vamos a realizar un comentario sobre librerías. Es un concepto muy simple que no requiere una clase completa para su utilización. Si nosotros en una aplicación cualquiera, teniendo las librerías incluidas por defecto del compilador CodeBlocks, siempre se incluyen por defecto stdio.h y stdlib.h. Standard Input Output.h significa que dentro de la librería Standard Input Output se encuentran todas las funciones como printf, scanf, todas las funciones de entrada-salida. Y Standard Lib también posee funciones ya incorporadas del lenguaje que nosotros simplemente las utilizamos. ¿Por qué las podemos utilizar en nuestras aplicaciones? Bueno, porque están incluidas con estas instrucciones, están incluidas todas esas funciones, están incluidas en la aplicación que estamos ejecutando. Ahora, nosotros podríamos crear un archivo nuevo cualquiera, por ejemplo, file, new, empty file. A los mensajes que aparecen le ponemos todos que sí y creamos lib2.h, por ejemplo, guardamos, ok, y creamos otro archivo de cabecera y acá podemos definir, por ejemplo, un tipo de datos typedef rec, como hicimos el otro día. Vamos a definir un tipo registro y vamos a decir que en un campo entero m y un campo pal de 20 letras como máximo cada uno, y vamos a decir que este tipo de datos se llama tipo registro, como hicimos en el ejemplo anterior. Guardamos esto y desde nuestra aplicación ahora ponemos aquí numeral include y entre comillas dobles el nombre de la librería, que se llama lib2.h. Quiere decir que todo lo que está dentro de lib2.h, esta aplicación hace uso de las estructuras o funciones que estén definidas dentro de esto lib2.h, dentro de este archivo. Entonces yo acá podría definir tipo registro y se ve como el compilador ya reconoce el tipo de datos treg. Y este tipo de datos, ¿dónde está definido? Este tipo de datos treg que escribí aquí está definido dentro de lib2.h. Entonces, de esta manera nosotros, tanto tipos de datos como funciones, podemos crear un archivo aparte .h y definir ahí nuestros tipos de datos o funciones que queremos utilizar dentro de nuestra aplicación. Lo correcto en realidad es, voy a quitar esto de la aplicación, lo correcto en realidad es crear archivos .h donde se incluyen los prototipos de las funciones y luego archivos .c donde se incluyen las librerías .h. Entonces
en las librerías.h escribir todos los prototipos de las funciones y luego en un archivo .c desarrollar el código de esas funciones. Eso es sobre todo para aplicaciones que tienen mucho código y donde se desea segmentar o modularizar bien la aplicación. Para nuestros ejemplos eso no es necesario y directamente vamos a utilizar la librería.h. Dentro de la librería.h directamente codificamos todas nuestras funciones. Entonces, esto voy a quitar porque ya no solamente la utilizamos para el ejemplo, al igual que esta definición de tipo de datos. Volviendo al ejemplo que nos ocupa hoy, con lo explicado anteriormente, estamos incluyendo en nuestra aplicación librería1.h. Es un archivo que tenemos codificado aquí y ahora vamos a ir desmenuzándolo parte por parte. Explico simplemente y en forma rápida qué tenemos codificado en nuestra aplicación principal. En el sector de prototipos de funciones tenemos una función void mostrar car, tenemos una función cargar car y una función menú. Luego, dentro de nuestro main, de nuestro programa principal, al igual que el ejemplo anterior, tenemos un while que arranca aquí y termina aquí. Acá, perdón. El while arranca ahí y finaliza acá. Y lo único que hacemos es, de acuerdo a lo seleccionado en el menú, invocamos a cargar car, que viene de cargar carácter, y mostrar carácter. Y el correspondiente menú se encuentra aquí. Limpia la pantalla e ingrese la opción 1 y 3 y 0 para finalizar. Es todo lo que hace nuestra aplicación principal. Y las otras dos funciones que nosotros mencionamos aquí, sus prototipos, están codificadas mostrar car y cargar car. Mostrar car es esta función que estoy resaltando aquí. Primer concepto de archivos. ¿Cómo declaramos una variable tipo archivos? Con la palabra reservada file en mayúscula y luego asterisco y el nombre o el identificador de la variable tipo archivo. En este caso, file asterisco pf. pf es el nombre de mi variable tipo archivo. Se declara con asterisco pf porque es un puntero a un archivo. Luego, segundo concepto de archivo. ¿Cómo abrimos un archivo? Un archivo se abre con la palabra reservada fopen. ¿Cómo hacemos? A la variable tipo archivo le asignamos la apertura de un archivo con la instrucción o palabra reservada fopen. Fopen y entre paréntesis y comillas dobles la ruta donde se encuentra el archivo. Si este archivo se encuentra en el directorio de trabajo, en el directorio donde está generándose esta aplicación, entonces no hace falta escribir aquí c:/archivos/ y la ruta completa. Directamente mencionando aquí el nombre del archivo .txt, automáticamente la aplicación va a ir a buscar este archivo en el directorio de trabajo. Entonces, repito, la palabra reservada fopen y entre paréntesis y entre comillas dobles el nombre del archivo o la ruta completa, coma y entre comillas dobles aquí el modo de apertura de ese archivo, que puede ser, para este caso, R viene de read y es abrir un archivo solamente para lectura, es decir que lo único que yo voy a poder hacer con ese archivo de texto es leer desde el archivo de texto. Estoy abriendo el archivo miscarac.txt en modo lectura, es decir que esta función solamente va a poder leer desde ese archivo. Si hubo un error en la apertura de este archivo, entonces la variable pf va a quedar con una asignación null, es decir,
indicando que no se pudo abrir el archivo, o bien que hubo un error en la apertura del archivo. Si no es así, quiere decir que PF es distinto de null. Repito, si no hubo un error en la apertura del archivo, en la ejecución de esta instrucción, entonces PF es distinto de null. Y en ese caso, esta condición va a ser verdadera y se va a ejecutar lo que está dentro de este bloque de instrucciones. Entonces, cuando invoco a esta función, lo que hago es declarar una variable tipo archivo, abro el archivo y si el archivo no dio error, es decir, si PF es distinto de null, entonces mostramos el archivo. ¿Cómo hacemos para leer un carácter desde el archivo? Con esta instrucción. fscanf, y entre paréntesis, desde qué archivo estoy leyendo, del archivo PF, que es el único que tengo abierto, en qué formato, %c entre comillas doble, coma y la dirección de la variable en memoria RAM donde va a ir a parar ese carácter que estoy leyendo desde el archivo. En este caso, car es mi variable tipo carácter local a esta función. Esto es exactamente lo mismo que ejecutar esta instrucción. Podemos hacerla con cualquiera de las dos. Aquí dice, a car, a la variable tipo carácter, le asigno el getC de el archivo pf. O bien utilizo esta, o bien utilizo esta. ¿Qué estoy haciendo con esto? Una vez que abro el archivo y leo un carácter, ¿qué carácter estoy leyendo? El primer carácter del archivo. Es decir, el puntero pf queda apuntando al primer carácter del archivo. Y al ejecutar una lectura, ya sea con fscanf o con getC, puede ser getC o fgetC. Son sinónimas las dos instrucciones. Al ejecutar la lectura del primer carácter, estoy leyendo el primer carácter de inicio del archivo. En este caso, luego de leer el primer carácter, entro en un ciclo while que dice while not feof pf. ¿Cómo se entiende esto? Mientras no termine el archivo apuntado por pf, o mientras no sea el final del archivo pf, que es lo mismo que poner while car sea distinto del indicador de fin de archivo, que es end of file. Cualquiera de esas dos maneras podemos escribir. Para recorrer el archivo hasta el final, podemos utilizar while not feof pf o while car sea distinto de end of file. Entonces, mientras no termine el archivo apuntado por pf, ¿qué hago? Muestro por pantalla printf el carácter que leí. En el primer caso va a mostrar el primer carácter del archivo que se leyó aquí afuera. Y luego de mostrar, leo el siguiente. Acá finaliza el ciclo while. Luego leo el siguiente, leo el siguiente, leo el siguiente, leo el siguiente, hasta que pf sea feof, o sea que sea fin de archivo. Cuando es fin de archivo, ejecutamos la instrucción fclosepf. fclosepf se puede ejecutar solamente cuando antes hubo un fopenpf. Puedo cerrar un archivo solamente si antes lo abrí. Entonces, esta función lo que hace es leer desde un archivo de texto letra por letra. ¿Cómo se hace eso? Vamos a probar este código, pero antes vamos a mostrar el directorio donde estamos trabajando, y acá tenemos un archivo miscaracteres, miscaract.txt, y contiene este texto, ¿sí? O sea que con cualquier editor de texto nosotros podemos abrir un archivo, mirar, agregar cosas o lo que fuera. Entonces, vamos a ejecutar la aplicación y vamos a elegir la opción del menú mostrar carácter, que es la opción 3, para ver si podemos ver el archivo. Ejecutamos la aplicación y tenemos en pantalla
1 es crear y agregar caracteres y 3 es mostrar archivo carácter a carácter, que es el código que explicamos recién. Entonces, seleccionamos la opción 3 y vemos en pantalla el archivo de texto completo con el mismo código que hemos visto recién. Dice, en particular, Foley explica que la severa erosión a lo largo del borde de 2 piezas del ala recuperadas indica un aterrizaje controlado en el océano. Ese es el mismo código, el mismo contenido que contiene el archivo miscarácter.l. En particular, Foley explicó que la severa erosión a lo largo del borde de 2 piezas de ala recuperadas indica un aterrizaje controlado en el océano. Bien, de esta manera podemos leer un archivo de texto carácter a carácter. Ahora, si desde la aplicación queremos agregar datos carácter a carácter, entonces deberíamos codificar una función similar a esta. ¿Qué tenemos aquí? Otra vez una variable tipo archivo declarada. Abrimos el archivo exactamente igual que la función anterior, pero ahora con el modo de apertura A. A viene de append, de agregar. Los modos de apertura pueden ser: cuando el archivo no existe, lo abrimos con un modo W para crearlo. Si abrimos con un modo W un archivo que ya tiene contenido, se borra todo su contenido. Entonces, con A existen varias formas de apertura que pueden ser consultadas en la web o en cualquier manual de C. Entonces, el modo de apertura A es el modo de apertura para agregar datos. A una variable cara le asigno el carácter espacio en blanco, aquí entre comillas simple porque es un carácter, y ejecuto un fputse. Fputse coloca en el archivo pf el carácter cara o la letra cara. Es decir, que estoy con esto colocando un espacio en blanco en el archivo pf. Y luego digo ingrese caracteres y un asterisco para fin de datos, para indicar que no ingreso más datos. Y ejecuto un ciclo do while el carácter sea distinto de un asterisco. Entonces, ejecuto una limpieza del buffer de entrada y a cara le asigno getChe. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores, que es lo mismo que realizar scanf %c ampersand cara. En este caso, con el scanf tenemos que pulsar enter. Con esta instrucción automáticamente la tecla pulsada va a parar a la variable cara. Y pregunto si cara es distinto de asterisco, entonces coloco en el archivo fputse cara en pf. Esto se va a ejecutar tantas veces como pulse teclas a medida que vaya escribiendo, hasta que pulse un asterisco. Cuando pulse un asterisco, bueno, aquí estoy haciéndolo a través de código, agregando un /n para nueva línea. Coloco ese /n en el archivo pf y luego cierro el archivo. Vamos a ejecutar este código, a probarlo, y digo ahora vamos a elegir la opción 1 y vamos a agregar hasta aquí llega mi archivo de texto. Enter. Finalizado. Pulso un asterisco y terminó. Ahora puedo ejecutar la función de menú la opción de menú número 3, que es mostrar el archivo, y tengo en particular Foley todo lo que tenía como contenido el archivo,
hasta aquí, hasta océano. Y ahora dice finalizado y llega mi archivo de texto. Finalizo. Vamos a abrir el archivo de texto a ver cómo quedó, porque hubo un inconveniente con esto pudo haber sido un inconveniente con el tipeo, pero hasta aquí llega mi archivo de texto, punto, finalizado. Eso fue lo que escribí y lo que agregué al archivo de texto desde la aplicación. Bien, entonces hemos visto hasta aquí la declaración de una variable tipo archivo, cómo abrir un archivo y sus distintos modos de apertura, cómo preguntar si hubo un error en la apertura del archivo, cómo realizar la lectura de un carácter desde el archivo abierto, cómo realizar el recorrido de un archivo leyendo carácter a carácter. También hemos visto cómo colocar, cómo escribir un carácter en el archivo, y hemos visto un ciclo, cómo ir agregando, realizando fputse, escribiendo caracteres en un archivo de texto. A continuación vemos cómo hacer esto mismo, pero escribiendo y leyendo del archivo línea a línea y no de esta manera carácter. Bien, exactamente igual al ejercicio anterior donde mostrábamos y escribíamos en un archivo de texto carácter a carácter. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar un archivo de texto, escribir en un archivo de texto palabra por palabra o línea por línea, tanto en la escritura en el archivo como la lectura desde el archivo. Para eso, desde el menú habilitamos estas dos funciones, carga texto y mostrar texto. Esas funciones se encuentran codificadas dentro de la librería. Aquí vemos la función mostrar text, que va a leer desde un archivo de texto que se llama mitexto.txt. Mitexto.txt contiene este texto que figura aquí. Los orígenes no fueron fáciles, sin fondo, los bancos se negaron, y te finaliza con la palabra universidad. Entonces, esta función que hace, otra vez tenemos una variable de tipo archivo declarada y ahora un vector o una cadena de caracteres de hasta 50 caracteres como variable. Abro el archivo en modo lectura porque solamente voy a leer y mostrar por pantalla, y digo, mientras el archivo no finalice, lo que hicimos antes, ahora leemos una línea completa del archivo con fgets. Fgets, leemos en la variable pal 50 caracteres como máximo del archivo pf. Y luego hacemos un printf porcentaje s de pal. También podríamos hacer aquí un fputS de pal. Cualquiera de esas dos maneras podemos mostrar por pantalla el contenido del texto. Una vez que finalizó el archivo, que es feof.pf, entonces hacemos un close de pf. Eso en cuanto a mostrar un archivo de texto. Y para agregar texto en un archivo de texto línea a línea o frase a frase o palabra a palabra, entonces tenemos también una variable declarada. Abrimos el archivo en modo A de agregar. Tenemos una variable, en este caso nombre, de hasta 50 letras y la inicializamos con la palabra hola. Y luego digo printf, ingrese palabras y un asterisco para fin de datos, para finalizar. Coloco en el archivo fputS /n. Coloco un /n en pf, es decir, dejo una línea en blanco.
Y luego digo, entro en un ciclo, este es mi ciclo de carga, y digo, mientras el string comparison visto en la clase de cadenas, mientras la comparación de lo que estoy ingresando, nombre con asterisco, sea distinto de 0, es decir, mientras nombre, dicho de otra manera, mientras nombres no contenga un asterisco, esto es lo que hace esto, mientras nombres no contenga un asterisco, ¿qué hago? Leo desde teclado una línea. ¿Dónde la leo? En la variable nombre. Y luego digo, si lo que ingresé no es un asterisco, entonces fputS escribo esa variable nombre en el archivo pf. Y luego coloco un /n para pasar a la siguiente línea. Cuando ingreso acá en este fget un asterisco, esto va a ser un asterisco, por lo tanto no se va a ejecutar, se va a agregar un /n y a continuación finaliza el ciclo porque esto va a ser igual a 0. Vamos a ejecutar este código. Vamos a mostrar el archivo de texto como está y es este, el contenido del archivo de texto. Presiono una tecla, pulso la opción 2, ingrese palabras, un asterisco para el fin. Agrego una palabra y pulso un asterisco. Agrego otra, pulso un asterisco que indica fin de datos. 4 para mostrar. Agrego una palabra, asterisco, agrego otra y finaliza mi aplicación. De esta manera agregamos 2 líneas más a el archivo de texto con el que estamos trabajando, que se llama mitexto.txt. Esto que está aquí. Voy a verificar ahora el contenido actualizado de mitexto.txt y efectivamente tiene, agrego una palabra, agrego otra. Este asterisco permanece aquí porque debí pulsar aquí el enter, pulsé el enter luego de esto, entonces al comparar la cadena, verificar si era un asterisco, no era un asterisco porque era todo esto más un asterisco, entonces por eso apareció este asterisco aquí. Bien, esto ha sido todo respecto de archivos de texto. Archivo de texto tiene conceptos que van íntimamente relacionados con cadenas, es decir, cuando nosotros leemos, ya sea carácter a carácter o ya sea línea a línea, luego el tratamiento que se le hace a ese carácter o a esa línea es exactamente igual, porque eso es ese contenido está en una variable en RAM, es exactamente igual que el tratamiento de cadenas que hemos visto en su clase correspondiente. Desde ya muchas gracias y en la próxima clase veremos archivos binarios o archivos de registros o archivos de estructuras o archivos de acceso directo. Son todos sinónimos para la definición de archivos de registro. Muchas gracias. Hasta la próxima.